Muy buenas noches a todos. Mi nombre es César Chávez, yo lo voy a estar acompañando durante esta charla informativa. El día de hoy a cargo tenemos a Diego Benavides, él es en Data and Analytics Architecture Service Manager at Mibanco. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción que se encuentra en la parte inferior del Zoom de preguntas y respuestas, para que al finalizar de la charla podamos tener un espacio en el cual Diego pueda responder todas sus dudas o consultas que tenga. Ahora sí, Diego, te cedo la palabra, te voy poniendo la diapositiva en lo que te vas presentando. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Muchas gracias por darte ese tiempo de poder estar interesado en este programa. Este programa que ahí me dicen si se escucha bien, ¿eh? Pero este programa que para mí y para otros integrantes de ahora de los especialistas y expertos que me van a acompañar es muy significativo. Nosotros con un grupo de profesores venimos perteneciendo a este gran grupo de expertos de Early Adopters de educación ejecutiva y ahora como parte de UTEC Posgrados, brindando estos programas, estos cursos de especialización, y hay uno en particular que comenzamos hace varios años atrás, 6, 7 años atrás, que es el curso de especialización en Big Data, que fue el primer aporte que nosotros pusimos dentro de la comunidad para las nuevas generaciones, para todos los especialistas que quieren meterse un poquito más al mundo de las plataformas de Big Data, en donde ya compartíamos con la comunidad la importancia de definir correctamente una arquitectura robusta de datos como parte de la estrategia de datos. Y ahora hemos transformado todo este curso de especialización ya en un programa. Esto debido a que nosotros consideramos que la madurez de las compañías actuales, no solamente las grandes, sino las intermedias, ya ven cada vez más importante la evolución de sus ecosistemas de datos, la manera en que vienen gestionando sus marcos de gestión de los datos para el futuro que ya está aquí. Y el futuro que ya está aquí es la llegada de la inteligencia artificial y la nueva ola de generativa y cognitiva, que ya hace varios años atrás lo teníamos desde la llegada del Big Data, sino que ahora se ha vuelto una herramienta de fácil acceso y con mucho potencial para poder ayudar a la organización a seguir escalando como se espera. Entonces, todo esto se ha transformado en un gran programa, un lindo programa de arquitectura de datos a través de UTEC Posgrados ahora, que venimos a compartir o venimos a difundir con la comunidad y con los interesados para que se logre esta gran transformación en las empresas que ya lo necesitan y alineado a la velocidad que requieres el negocio. Entonces, siguiente, por favor, César, me pegas con la siguiente lámina. ¿Por qué? La pregunta es, oye, ¿por qué este programa es importante para las organizaciones para seguir formando especialistas en la arquitectura de datos? Nosotros planteamos la idea de definir soluciones avanzadas de datos desde hace más de una década. Y esto es pasar de un esquema tradicional de procesamiento de información o de gestión de información a procesar grandes volúmenes de información, y no solamente grandes volúmenes de información a nivel de procesamiento y el tiempo que nos dura, sino de la variabilidad de la información que teníamos. Gartner hace una estimación muy juiciosa y que viene basada en un estudio desde ya hace bastantes años, que el 80% de la información es información no estructurada y solo el 20% es el que utiliza tradicionalmente el negocio para la toma de decisiones. Eso basándose en una empresa que ya actualmente tiene procesos de consumo, de habilitación y de gobierno de datos maduros, ¿ok?
que lo hacen, que convierten a la empresa esto como una ventaja competitiva. La pregunta es, ¿qué hacer con el 80% restante? ¿O qué estamos haciendo con el 80% restante? Bueno, antes ya nos hacíamos esas preguntas, hace 10 años quizás, o quizás un poco menos, pero ahora se ha vuelto fundamental poder ya tener los esquemas de gestión de información para información estructurada maduros y ahora sí se ha vuelto imperativo con la llegada de las herramientas y las soluciones de inteligencia artificial, pensar en cómo vamos y dónde vamos, que es el lugar donde vamos a gestionar la información no estructurada. Entonces, para eso y para que las empresas puedan materializar todo el potencial que tienen estas nuevas herramientas, estas nuevas capacidades, nosotros planteamos el programa que busca que aprendan los interesados en construir y liderar arquitecturas de datos más efectivas, desde la integración, claro, de las fuentes de datos estructurados y no estructurados, hacia la llegada de los modelos de analítica avanzada, incluyendo ya inteligencia artificial, que se alinee con las estrategias de negocio de cada compañía. Esto soportado bajo una plataforma efectivamente robusta, tecnológica y escalable, soportado por todos los hiperescaladores que son las nubes públicas como Azure, AWS y todas estas capacidades de Big Data, de analítica, Machine Learning y ahora inteligencia artificial de cara a las necesidades y los objetivos de negocio. ¿Me ayudas, César, con la siguiente? Bien. ¿Por qué es importante este programa para la comunidad, para las nuevas generaciones, para los nuevos especialistas y para aquellos que ya vienen trabajando dentro del mundo de tecnología, dentro del mundo de data analytics, pero que quieren pasar al siguiente nivel para definir sus propias estrategias o para definir la parte de la estrategia más tecnológica, más de gobierno y gestión del dato, alineado a la estrategia data-driven de la compañía? El porqué es que aprenderás a diseñar y gestionar arquitectura de datos en ambientes cloud. Nosotros ya estamos trabajando desde hace un par de años atrás netamente nativos cloud con los cursos de especialización en Big Data y lo que se viene. Y además, fuera de que esto traiga el curso, las empresas actualmente se están moviendo en esa dirección de trabajar porque han visto el potencial de poder seguir escalando de manera sencilla, con un time to market más acotado y con menos operación a los hiperescaladores que son las nubes públicas. Y además nos permiten adoptar capacidades modernas, que no pudiéramos hacerlo en ambientes o entornos tradicionales en data centers. O si lo pudiéramos hacer, sería muy costoso y demandaría mucho esfuerzo. Esto incluye técnicas modernas de integración, almacenamiento y visualización como parte de las capacidades de estas herramientas para poder materializar, implementar los proyectos o las soluciones que nos hemos planteado y que se alineen a las estrategias de negocio. ¿Ok? Esto viene con la implementación de soluciones prácticas para garantizar la calidad y seguridad de gobernanza de los datos. En este programa en particular, no solamente nos enfocamos en la parte tecnológica, en la parte de la arquitectura en sí, sino damos una vista integral de todo el modelo operativo que se requiere para llevar a ejecución la definición de un diseño de arquitectura para un ecosistema de datos. Y esto necesariamente comienza con una estrategia correcta de gobierno de datos, desde que se genera la información hasta que llega y se procesa dentro de las plataformas de datos. La parte importante de por qué hemos incluido, le hemos dado relevancia en este proyecto, en este programa a la gobernanza de los datos es que cada vez se vuelve más importante la seguridad de la información por todos los casos de ciberseguridad y seguridad en sí de manera general que estamos viviendo, por lo menos en Perú, y en algunos casos también a nivel mundial. Todo esto tiene que ser diseñado
o mejor dicho, debemos tener seguridad por diseño. Desde que empezamos a diseñar nuestros ecosistemas de datos bajo un marco de gobierno, debemos pensar en la seguridad y también adicionalmente en el mismo peso que la seguridad, la calidad de la información. Nosotros tratamos actualmente en cada una de las estrategias de datos o estrategias data-driven, darle la preponderancia que la calidad de la información requiere debido a que ésta maximiza el valor que podemos generar a nivel de negocio. Y esto es justamente de lo que vamos a hablar dentro del curso a nivel de datos, pero adicionalmente vamos a dar un panorama de cuáles son las estrategias de cómo gestionar la información a nivel de datos maestros, a nivel de datos para consumo, a nivel de datos no estructurados también. ¿Ok? Y bueno, finalmente, como parte importante de este programa, vamos al lado un poco más técnico, en donde sí le estamos dando un lugar ya dentro del programa con todo un bloque del por qué es importante no solamente pensar en cargar la información, sino en darle forma, en palabras simples. Y para nosotros darle forma es pensar en cómo estos datos van a ser almacenados de manera ordenada. Y para almacenarlos de manera ordenada, tenemos que hablar de modelos de datos. Un tema que siempre ha existido desde la primera ola, segunda ola o primera generación, segunda generación de plataformas de datos, y poco a poco se ha ido dejando como tras bambalinas, como algo muy técnico y a veces muy subestimado o muy dejado de importancia. Y nosotros en este programa queremos darle el protagonismo que se merece. ¿Por qué? Porque en las implementaciones, digamos, muy actuales, donde se ha dejado un poco de lado o se le ha restado importancia al modelado de datos, nos hemos encontrado con plataformas o flujos de trabajo ineficientes. Y esto, llevarlo a un entorno, a una forma de trabajo en los hiperescaladores, como Azure, AWS, Google, trae un costo. ¿Por qué? Porque la forma de consumo y en que nosotros generamos gasto es diferente a la que nosotros teníamos en data centers. Entonces, si en algún momento, cuando teníamos anteriormente nuestros ecosistemas de datos, nuestros warehouse antiguos, sin un modelo tan robusto, pero dentro de un marco pagado, ¿no? de licenciamiento por años, ahora con esta nueva forma en que se generan los gastos en la nube, se vuelve muy relevante que tengamos esto bien ordenado y bien modelado desde el inicio. Y esto sin descartar que trae mucha eficiencia para el consumo de cara al usuario final o al power user. Bueno, luego está además un tema que sí le damos mucha cabida en los cursos de especialización anteriores, que era la parte de procesamiento, diseño de flujos de trabajo, cómo funcionan las nuevas herramientas de procesamiento de Big Data conocidas en el mercado. Nosotros vamos a trabajar, creo que más adelante lo vamos a ver igual, con Databricks en este curso. Por detrás, Databricks es una plataforma de datos muy conocida, ¿no? Que por detrás utiliza el motor de procesamiento de Spark, ¿no? Procesamiento distribuido de Big Data. Nosotros sí hacemos mucho hincapié y entramos al detalle de cómo funciona esta tecnología por detrás, ¿no? Explicarles a aquellos que no conocen cómo funcionan los grandes plataformas de procesamiento de datos distribuido, y luego les enseñamos a cómo implementar de manera escalable estos flujos de datos a nivel empresarial. ¿Ok? Siguiente, por favor, César. Hola, César. Ok. Aquí vamos al temario más puntual.
Como les comentaba, nosotros en este programa de arquitectura no solamente nos lo vemos desde un punto de vista técnico o de diseño de arquitecturas como tal, sino lo vemos de un punto de vista de arquitectura empresarial, ¿no? Desde los procesos de negocio involucrados en ello, procesos en sí, la parte de los datos, que es muy importante, la estructura y la gestión de los datos, y luego la parte del manejo de las aplicaciones y la infraestructura. ¿Cómo le hacemos el seguimiento y el mantenimiento a futuro de lo que vamos a diseñar e implementar? ¿Ok? Y esto muy enfocado también en el ciclo de vida o en lo que nosotros tenemos que monitorear en los consumos en las nubes públicas. ¿Ok? Ok, vamos con el primer punto, ¿no? Nosotros entregamos fundamentos y estrategia a nivel de arquitectura de datos y empezamos netamente con lo que es una correcta o dentro de un marco de arquitectura empresarial donde nos estamos situando para luego comentarles acerca de cómo ha ido evolucionando la arquitectura desde la primera ola de arquitectura con las bases de datos relacionales, con los data warehouse, pasando por las plataformas de datos y llegando a la tercera generación de plataforma de datos que son los Lakehouse o en general, ¿no? Luego tenemos en los siguientes dos puntos que es seguridad, gobernanza, compliance de arquitectura de datos y gestión de estrategia de datos maestros, un enfoque relevante a la parte de gobierno de datos en sí y cómo esto tiene que empezarse desde un inicio por diseño y va durante todo, de manera transversal, durante todas las etapas del diseño y la implementación de tu plataforma de datos. ¿Ok? Me olvidaba que al inicio, en la visión estratégica, también les brindamos un marco de cómo, de manera didáctica, alinear tu plan tecnológico de arquitectura de datos a la estrategia data driven y por ende también a la estrategia de la compañía. Y luego, en la parte de modelamiento de datos, damos todo un bloque para mostrarte primero qué es modelado de datos, cuáles son los enfoques, Simon, Kimball, y por qué es importante tener estructurado cuáles son los beneficios y para qué se usa cada caso, ¿ok? Acompañado de un linaje desde que se origina la información hasta que se consume. Luego entramos a la parte más tecnológica, por decirlo así, conociendo completamente cuáles son las características, bueno, cuál es la definición de nube pública o los hiperescaladores más conocidos, como concepto general, pero cuáles son los más conocidos. Arquitectura cloud para datos, cuál es el stack de datos que actualmente se disponibiliza entre los diferentes vendors cloud. Arquitectura Big Data y analítica avanzada, ¿cuáles son las principales arquitecturas de datos que se implementan ya sobre estos hiperescaladores y cuáles son las capacidades de analítica avanzada y de inteligencia artificial que también tienen disponible estos vendors? Luego vamos a hablar un poco acerca de integración, de cómo llevamos estas fuentes de manera ordenada, de manera segura, de manera gobernada, con calidad hacia nuestros ecosistemas y también cómo se plantea la interoperabilidad de nuestro ecosistema de datos, de nuestras plataformas con otras fuentes, cómo compartimos y cómo recibimos información. Hablaremos un poco acerca de las capas de integración, las capas de APIs, las capas de consumo en general. Y luego pasaremos un poco a ver, le hemos dado todo un bloque por la relevancia que tiene en estos últimos tiempos, cuáles son las arquitecturas que se están planteando como arquetipos para las soluciones de inteligencia artificial actuales, como los knowledge experts, los asistentes, y también esto soportado por una correcta gestión de datos no estructurados. ¿Y cómo se gobiernan estos datos no estructurados? ¿Cuál es la relación del gobierno del dato que ya venimos haciendo en las organizaciones, otras no? Y lo vamos a hablar en los bloques preliminares del inicio. Pero cómo este gobierno también se sigue manteniendo, por lo menos conceptualmente, se sigue manteniendo los marcos de gobierno para estos datos también. Y el por qué. ¿Ok? Finalmente, vamos a ir a una parte muy importante que sigue teniendo mucha vigencia, que es toda la parte de BI de consumo, dashboards y visualización
cómo esto se consume ya para el usuario final. Y otro tema muy relevante que vimos, que incluimos en este programa es, oye, ¿cómo automatizamos el ciclo de vida de las soluciones de Data Analytics? Es decir, todo relacionado a la automatización de procesos automáticos en el ciclo de vida de la data, comenzando por enfoques de data ops que tienen que ver con la automatización del procesamiento y la generación de los productos o activos de datos, y también hablando acerca de MLOps, Machine Learning Ops, que tiene que ver con la automatización de ciclo de vida de modelos de analítica avanzada. Todo esto, de repente, para la que no conoces, es la adopción de ciertos marcos y buenas prácticas de DevOps, que viene del mundo de tecnología, pero enfocada netamente en los ciclos de desarrollo de data y analytics. En este punto no aparece dentro como parte del contenido, también tenemos una sesión acerca del FinOps. El FinOps es muy importante como vamos a trabajar en arquitecturas diseñadas para implementarse en la nube, y las herramientas que tenemos a la mano son herramientas de nube. Tenemos que tener bien entendido y bien claro cómo hacer el seguimiento y monitoreo de los consumos, que básicamente es el FinOps. Entonces, ese es el temario que tenemos del programa. Es un programa muy completo que no solo abarca temas técnicos, sino desde la estrategia, los marcos de trabajo a nivel de gobierno y arquitectura, hasta la forma en que operamos y monitoreamos el seguimiento de las plataformas y los flujos de datos ya definidos. Por favor, César, ¿me ayudas con la siguiente presentación? Con la siguiente slide, disculpa. Ok, el grupo de expertos que nos acompaña, bueno, el que habla, Diego Benavides. Tengo más de 10 años trabajando ya en temas relacionados de Data Analytics, pero más de 15 en proyectos de tecnología, desarrollo, solución de arquitectura de soluciones. Estos últimos años, los últimos 5 años, he liderado ya equipos de alto rendimiento en temas de data analytics, machine learning e inteligencia artificial en grandes conglomerados de industrias más representativas en el medio, telecomunicaciones y banca actualmente. Soy de formación en ciencias básicas, matemática, me especialicé en inteligencia artificial y robótica, y llevo ya mucho tiempo trabajando en la industria, netamente, como comentaba, liderando equipos de Data Analytics. ¿Ok? Puedes ir a la siguiente, por favor, César. Tenemos un equipo de expertos variado. Tenemos a Luis Chávez, que actualmente es arquitecto de datos en Pragma, una consultora tecnológica muy conocida, muy grande en la región. Luis tiene mucha experiencia, no solamente en arquitectura de datos, que es donde se desempeña ahora, sino que ha liderado un grupo regional de gobierno de datos. Y además tiene una amplia trayectoria en banca trabajando en equipos iniciales de los tradicionales warehouse. ¿Ok? Ha trabajado en Big Data, es speaker, colabora continuamente con la comunidad de Data Analytics. Por otro lado, tenemos a Rosa Torres, que es Product Owner de los equipos de DevSecOps en el banco de crédito. ¿Ok? Ella tiene mucha experiencia trabajando en enfoques de Data Ops y MLOps en banca, ¿ok? Y sobre todo en Data Analytics, ¿ok? Tuve la oportunidad de trabajar con ella en BCP, y ella se ha especializado mucho en esta parte de automatización de procesos, pero muy, muy especializado en Data Analytics. Y además también tiene mucha experiencia viendo la parte de seguimiento y monitoreo de consumos, que es la parte FinOps. Luego tenemos a Daniel Aybar, que actualmente es gerente de gobierno de datos en mi banco. Somos colegas, somos pares en el mismo equipo, y él nos va a hablar acerca de todo este bloque que le hemos dado preponderancia, que es los marcos de gestión de los datos desde el inicio y por diseño. Dentro de este bloque hablaremos mucho también de seguridad y cómo se define correctamente cuáles son los mecanismos, los marcos legales para gestionar la información y cómo se hace en la práctica.
Siguiente, por favor, César. Por último, y no por ello menos importante, nos acompaña también Alejandro Sánchez. Él actualmente es el gerente de modelamiento de datos, pero tiene amplia experiencia liderando proyectos de data y analytics y tecnología en general. Es un contribuidor, speaker muy frecuente en la comunidad de algunos vendors tecnológicos como Microsoft, Power BI. Ha sido MVP, que es un reconocimiento que se le hace en Microsoft a las personas más contribuyentes en la comunidad acerca del tema de Data Analytics los últimos años. Y especialmente Alejandro nos va a ayudar a ese bloque muy importante que les decía que que se ha dejado en los últimos años en background, en tras bambalinas, o poco más relevante, restándole quizás hasta un poco la importancia que son los modelamientos de datos, que son enfoques muy antiguos de la década del 80 o quizás del 70. Yo tengo referenciados del 80, que es cómo se gestionan las estructuras de datos para un buen consumo, para ser más eficiente, para ser más ordenado y para tener un correcto gobierno. Adelante, César. Ese es el equipo de expertos que nos acompaña. No descarto que a futuro también haya más sorpresas, pero oficialmente son las que actualmente los expertos que nos acompañan ya formalizados. El tipo de evaluación que tenemos es bastante concreto. Tenemos al 100% tenemos un 40% que es la evaluación continua, que básicamente son tareas o casos o lecturas que puede dejar cada uno de los expertos que nos va a acompañar a lo largo del programa. ¿Ok? Cada una de estas tiene una evaluación. Por dar un ejemplo concreto, hoy día tenemos sesión, dentro del bloque que me corresponde acompañarlos, les puedo dejar una lectura y dentro de esa lectura puede desprenderse o un trabajo, una presentación o un resumen de aquella lectura. ¿Ok? Puede ser también que se gatillen algunas tareas o hands-on técnicas, en la parte más técnica, evidentemente, que gatillen algunas tareas para la siguiente sesión. Son tareas sencillas y también la evaluación continua consta de participación. O sea, mientras más ustedes tengan una participación dentro de las sesiones, de las dinámicas que vamos a tener, que ahora les explico un poco de eso, seguramente nosotros como profesores vamos a tener pues una referencia de ti y esta va a concluir en una calificación dentro del promedio de esta evaluación continua. Luego tenemos una evaluación final que en realidad es una evaluación durante todo el programa. La estamos estructurando para que en cada uno de los módulos, desde la estrategia, desde el gobierno, desde el modelamiento, desde la arquitectura técnica, se comience a avanzar un proyecto final. Desde el primer día de clase o de las primeras semanas de que vamos a tener sesiones del programa, se les va a presentar el trabajo final, que es un caso que ustedes con ciertos hitos que hay que cumplir, y estos hitos se van a tener que ir cumpliendo en cada módulo. De hecho, cada módulo, en la última sesión de cada módulo, es una sesión presencial en donde nosotros vamos a tener una dinámica para que ustedes en equipo, se arman equipos, puedan desarrollar la parte que le corresponde a ese bloque. ¿Ok? Doy un ejemplo. Si dentro del módulo de modelamiento, el caso que le vamos a presentar requiere que se modelen los datos, la última sesión con el experto que les toque, que en este caso sería Alejandro Sánchez, se tendrá una dinámica presencial en donde ustedes con sus equipos van a tener que, con el conocimiento adquirido en ese bloque de modelamiento, van a tener que modelar los datos de acuerdo a la necesidad que se plantee y van a tener la asesoría presencial del profesor. La idea es que, bueno, en este caso el experto Alejandro no es que va a hacer el modelo, sino que va a estar asesorándoles en equipo. ¿Ok? Y así en todos los hitos que ustedes van a presentar. ¿Para qué? Para que en la sesión final del curso, el cierre del curso, en grupo presenten, hagan una presentación sencilla ante los jurados, que vamos a ser los mismos expertos, del proyecto final con los hitos, con el objetivo planteado, que le vamos allá a comentar,
y los hitos completamente cumplidos, que son realistas, chicos. No planteamos tampoco implementar un ecosistema para ello, sino vamos a dar hitos totalmente alcanzables dentro de los tiempos que tenemos en el programa. ¿Ok? Esto tiene un peso de 60%. Adelante, César, con la siguiente, me parece que ya es la última. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para las sesiones y para ir, en efecto, desarrollando este proyecto? Bueno, tenemos Databricks en su versión free. Databricks hizo un anuncio increíble este año, del cual yo estoy muy feliz, que ha sacado una versión libre. Antes tenía una versión comunitaria que también era libre, pero era bien agotada. La, el Databricks Free Edition tiene todas las capacidades que nosotros vamos a utilizar para implementar los desafíos que vamos a tener en este trabajo final. Vamos a trabajar previamente, si bien gran parte del trabajo de implementación de esto va a ser en Databricks en esta versión, en el bloque de los hiperescaladores, las nubes públicas, nosotros vamos a trabajar con AWS, en donde seguramente vamos a tener algunas actividades, les vamos a enseñar cómo cómo se gestionan, cómo se crean los recursos, más o menos cómo se interactúa dentro del entorno de AWS. Y les vamos a enseñar a cómo crear sus propios componentes de almacenamiento, de procesamiento, incluso de gobierno, si cabe el caso, dentro de AWS. ¿Ok? En la imagen que estás viendo, en el slide que están viendo, veían Azure o AWS. Hemos decidido trabajar en esta edición con AWS. Para la parte de visualización vamos a trabajar con Power BI en la versión desktop libre, evidentemente no requiere ningún tipo de licenciamiento, y herramientas más técnicas que van a servirles a ustedes para ir avanzando su proyecto a nivel de diseño. Tenemos Dryo, que es una herramienta libre, que nos va a permitir no solamente diseñar las arquitecturas y diagramas de procesos que de repente son requeridos, sino también organizar ciertos tipos de canvas que ustedes pueden comenzar a- a trabajar como parte del avance de su proyecto con los equipos. Y GitHub, que es un repositorio de código que ustedes van a tener que utilizar porque van a haber ciertas implementaciones no muy complejas. No se espera, en efecto, que esto sea una implementación muy grande con varias líneas de código, pero sí necesitamos un lugar donde ir capturando ese avance que ustedes van a tener bloque tras bloque. ¿Ok? Siguiente, por favor, César. Y bueno, aquí está, bueno, al final creo que esto sí ya pertenece al equipo de UTEC, pero yo lo puedo completar al término y luego de la evaluación. Tenemos una puntuación mínima de aprobación de 13, me parece. Luego de la evaluación, UTE van a obtener un certificado de término de curso, pero de aprobación también de la evaluación que vamos a tener en el programa que está certificado por la UTEC posgrados, ¿no? No sé si ahí ya el equipo César de UTEC va a comenzar a participar. De mi lado, eso sería todo. No sé si tienen ahí alguna consulta. Muchas gracias, Diego. Sí, ahorita le damos pase a Andonet para que dé la parte comercial del curso. Y luego, igual los invito a todos los asistentes a que puedan dejar sus dudas o consultas ahí abajo en el cajón de preguntas y respuestas para poder resolverlas posterior a la exposición de Andonet. Ahí te doy la palabra, Andonet. Perfecto. Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. A ver, ¿me Sí, ayudas con el acceso para compartir la pantalla, por favor? sí, ahí ya te doy el Ay, acceso. genial. Ay, disculpen, se me movió esto. A ver, un momentito para... Se me movió acá la... Todavía se ve la barra, ¿no? Ok, ahí abajo. Ahí se ve bien, ¿ah? Perfecto. Ah,
Perdón, se me movió la... Correcto. Bueno, ya lo había mencionado el profesor a inicios de la charla, el tipo de perfil que buscamos. Lo mínimo es tener, como lo mencionaron, 2 años de experiencia en roles técnicos relacionado a todo lo que es datos. El programa te pide 3 prerequisitos, que es la experiencia laboral mínimo de 2 años en roles técnicos con datos, conocimientos intermedios en SQL o manejo básico intermedio de bases de datos, conocimientos básicos en lenguaje de programación como Python o Scala, familiaridad previa con conceptos fundamentales de almacenamiento y procesamiento de datos. No sé, Diego, si de repente algo adicional que recalcar en este punto. No, perfecto. ¿Me escuchan bien? O sea, no está. Sí, sí, te escucho ahí, te complemento. O sea, no hay nada más que agregar, pero sí quisiera reforzar el tema de la importancia de los años, ¿no? Roles técnicos. O sea, este programa está orientado para que aquellos que ya vienen técnicamente trabajando en proyectos de Data Analytics o en tecnología en general, pasen a un siguiente nivel de propuesta, ¿no? De propositivo de estrategias tecnológicas en el mundo de Data Analytics. O sea, es para dar ese paso porque tiene una visión integral estratégica y de procesos a nivel del ciclo de vida del dato y de la manutención de los plataformas a futuro. Así que sí es necesario que haya una experiencia mínima de haber conocido ya, de haber trabajado en proyectos con estas tecnologías que comenta Antoinette, para que durante el curso nos enfoquemos en esta parte que les hace falta para pasar al siguiente nivel. Perfecto. Gracias, Diego. Continuamos. Bueno, en lo que aprenderás también ya se había mencionado todo lo que es diseñar y gestionar arquitecturas de datos en ambientes cloud, utilizando técnicas modernas de integración, almacenamiento y visualización, ¿no? Implementar soluciones prácticas para garantizar la calidad, seguridad y gobernanza de datos, aplicar metodologías avanzadas para modelado y procesamiento eficiente de datos en contextos empresariales reales. Bueno, en lo que es, ya nos encontramos en lo que es la venta del programa. La inversión regular es de 9.000 soles. Nos encontramos con un descuento tanto para pago al contado o financiado. El descuento que le ofrecemos es directo con UTEC, son cuotas sin intereses. El inicio de las clases el 26 de septiembre y estamos culminando en el mes de febrero. La modalidad es híbrida y los horarios van a ser los martes y viernes de 7 a 10 de la noche. Una de las dos asesoras a cargo es María Mamani y Antonella Aguilar, quien les habla. De la parte comercial, eso sería todo por nuestra parte. Cualquier consulta les van a compartir también un link para que puedan escribir, conectarse al WhatsApp y hacer cualquier consulta de repente de la inversión o adicional que tengan a la información que han recibido en esta charla. Gracias. Perfecto, Antonet, muchas gracias. Bueno, si es que tuvieran alguna duda, consulta, pueden dejarla ahora para que le pueda responder aquí Diego o Antonet. Les he dejado en la parte del chat lo que es un link para que puedan comunicarse directamente con Antonet y también un link para que puedan revisar el brochure para que tengan la información completa del programa. ¿Sí? Por ahí no sé, Diego, si tuvieses algo que agregar en lo que esperamos a ver si es que dejan alguna pregunta. Eh, no, en realidad agradecer por el tiempo que se están tomando por siquiera saber un poco más de este programa. Como les comentaba, nosotros y los que estamos ya bastantes años trabajando para UT Posgrado, antes Educación Ejecutiva, este programa es muy significativo, marca una continuación de lo que ya venimos construyendo dentro de esta entidad, pero en la comunidad también. Y nada, invitarlos porque de verdad lo que se viene a futuro y lo que necesitan las organizaciones actualmente es que haya más especialistas en, que comiencen a meterse un poco más en la estrategia, un poco más en el entendimiento de cómo operativizar en grandes industrias, grandes plataformas robustas de datos. Así que los invitamos a participar para que la comunidad se siga enriqueciendo con este conocimiento.
Perfecto. Eh, Acá tengo una pregunta. A ver, déjame. Dice ¿en qué se diferencian este programa de otros relacionados con ciencia de datos o Big Data en general? Es una pregunta Con anónima. ciencia de datos, sí, no, nosotros no tocamos mucho la parte de ciencia de datos, sí tenemos algunos casos de uso de IA y de Machine Learning, pero no, este curso no es especializado en el ciclo de vida de desarrollo de modelos como tal. Y de Big Data, como mencionaba, hay cursos que también hemos dictado, que yo también he sido líder con Luis Chávez, que es el otro experto que nos acompaña aquí. Este curso se diferencia porque cada uno de los bloques, tanto de estrategia como de gobierno, como de modelamiento, tiene más detalle. O sea, tiene más detalle, entramos más al detalle, es más profundo acerca de cómo, no solamente la parte teórica, sino cómo se implementa esto en una organización. Y además le enseñamos al final de cada uno de los módulos a cómo implementarlo dentro con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que le acabamos de comentar. Esto en el curso, por lo menos que teníamos, que también tenemos en UTEC, no se podía hacer con tanto detalle y ni entrar a la implementación en sí como tal, sino era un poco más este, teórico y más dinámico, ¿no? De casos de uso que podíamos compartir. Sin embargo, lo hemos detallado y hemos estudiado también cuáles son las preguntas más frecuentes y cuáles son las dudas y las dificultades que tienen los interesados o los que necesitan al momento de implementar esto de manera integral. Mucho el enfoque de los cursos anteriores estaba más orientado en diseño de arquitectura nada más, pero no comentabas mucho acerca de los procesos, modelos operativos o los marcos de referencia que hay que tener en cuenta para desplegar estas en grandes industrias. Y aquí sí nos hemos dado el espacio de poder hacerlo y eso complementado también con una, como decía, una visión de gobierno y gestión de los datos, que eso no era parte del curso anterior. Perfecto, Diego. Bueno, muchas gracias entonces. Les agradezco a todos por haber estado presentes aquí en esta charla informativa. Les invito a que puedan seguirnos en nuestras redes para que también puedan ver sobre otros programas y cursos que tenemos. Y bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias Antonet y a todos los participantes. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, chao.